cuanto a la orientación, el proyecto vital, a la formación también como personas y como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, yo creo que sirve mucho. Me llama la atención, Jorge, que precisamente tú que planteas esa idea, vengas de la única comunidad autónoma española donde no hay orientadores. Y me gustaría que pudieras reflexionar sobre ese aspecto, ¿no? ¿Qué pasa con los orientadores y orientadoras en Cataluña? Y cómo, si pudieras concretarnos, cómo es la intervención, cómo es que los orientadores y orientadoras contribuimos a mejorar el éxito escolar. Sí, ahora. Muy bien. De acuerdo. Bien. Efectivamente, la figura del orientador en Cataluña es muy diversa. Sí que hay, pero no es generalizado. Y bueno, pues en realidad se utiliza para cualquier cosa, ¿no? En Cataluña los orientadores pues a veces son lo que vendría a ser un recurso para hacer sustituciones, para trabajar con los padres, para apoyar a los otros compañeros. Es decir, que es más bien una pieza muy poco definida, ¿no? ¿Y cómo puede mejorar el proceso educativo? Bien, PISA lo que hace, la OCDE, es aislar casi hasta el infinito cualquiera de los recursos que hay en el centro. Es decir, que son cuestionarios enormes donde el director o la directora tiene que ir especificando qué recursos tiene el centro y cómo los utiliza, y es muy, muy específico, ¿no? Y es cierto que en el caso español, a medida que se van analizando uno por uno cada uno de los recursos, es obvio que hay algunos que los tiene la educación privada pero no la pública. Y entonces, claro, lo que te estás diciendo es que en realidad funciona mejor o peor en función de la titularidad y no en función del recurso. Pero en todo caso, siempre con este criterio de comparar lo comparable, el único recurso que realmente sale como que aporta al proceso educativo de competencias es el orientador. Es decir, este es el hecho. Es decir, que todos los demás, tratándolos con el mayor cariño y cuidado posible, ninguno de ellos sale. Entonces, en realidad, lo que nos está diciendo, salvo en comunidades autónomas donde es generalizado y que por tanto ya no te dice nada, en una comunidad autónoma donde todos los centros lo tienen y todos lo utilizan para lo mismo, lo que te está diciendo es que hay centros donde prestan suficientemente atención a esas cosas como para tener un orientador y dedicarlo a funciones de orientador, y que esos centros tienen mejores resultados. Será por la función conjunta del propio orientador, orientadora, y del hecho de que la escuela ha considerado relevante, si es una escuela privada, contratarle. A veces hay escuelas privadas que lo contratan con recursos propios que no provienen del concierto, por ejemplo. Escuelas privadas concertadas en Cataluña, por ejemplo, el concierto no les llega como para tener un orientador, pero contratan con dinero de la fundación o de lo que sea un orientador. Son escuelas especialmente sensibilizadas con esos temas. Por tanto, de una manera muy general, la contestación a tu pregunta sería: la incidencia del orientador o orientadora sería por una doble vía. Por la vía directa de lo que hace el orientador o orientadora, que obviamente es positivo,
y por la vía indirecta de que el centro es un centro donde ya se ha volcado en ese tipo de recursos y por tanto que está sensibilizado con respecto a la utilización de orientadores y orientadoras. Bueno, yo también quiero felicitarlo por lo clara, lo amena y lo interesante que ha sido su exposición. Y voy a intentar, pues, a ver si consigo centrar un poquito el análisis en algunos puntos que especialmente me han llamado la atención. Sabiendo que usted es catedrático de Economía, pues me gustaría saber su opinión como economista sobre esto que tanto se habla en la prensa, en debates de televisión y tal, sobre la rentabilidad de la enseñanza privada en contra de la rentabilidad de la enseñanza pública. Claro, yo entiendo que esa rentabilidad no debemos mirarla solo en función del éxito académico o no éxito académico, sino que también habría que valorar, por ejemplo, la integración social que se consigue en el alumnado, la prevención de la delincuencia juvenil y la movilidad social que produce cada una de estas opciones de enseñanza. A ver qué nos podría decir sobre esta rentabilidad metiendo más resultados, no solo el éxito académico. Muy bien. Vamos a ver. El argumento de la rentabilidad de la escuela privada es un argumento, pues, también con mucho gancho para los medios de comunicación, pero que es un argumento muy limitado. Porque es cierto que una plaza en un centro privado es más barata desde el punto de vista del gasto público que una plaza en un centro público. Es decir, la plaza de concierto es más barata que una plaza en un centro público. Eso es evidente, ¿de acuerdo? Pero claro, como tú has dicho, rentabilidad social. Al hablar de rentabilidad social tenemos que tener en cuenta los costes públicos y los privados. Y sabemos que una plaza en un centro privado concertado tiene un coste público, pero tiene también un coste privado importante. Por tanto, si sumamos los dos, ya ese argumento probablemente no se podría mantener. Después, la otra parte de la rentabilidad, una parte, evidentemente el divisor es el coste, ¿no? Pero tenemos la otra parte que es el beneficio, ¿no? Entonces aquí tenemos, la verdad es que me está poniendo un poquito nervioso este acople. Yo no sé si se oye bien o se oye un poquito acoplado. ¿Sí? ¿Centrado? ¿Sí? ¿No? Vale. Bien. Bien. Como tú has dicho, hay elementos que tienen que ver con la cohesión social. Yo diría, sobre todo, una pregunta. ¿Quién se queda los malos riesgos del sistema educativo? Ya que has efectuado la pregunta entrando por la idea esta de economista, hay un concepto económico muy importante, muy interesante, que es el concepto de los malos riesgos. Los malos riesgos. Por ejemplo, en sanidad, los malos riesgos son los enfermos crónicos, por ejemplo. Un buen riesgo para una compañía de seguro es la persona joven que no tiene ninguna enfermedad crónica. Un mal riesgo, pues, es la persona de más edad con una enfermedad crónica, ¿de acuerdo? Y en sanidad queda suficientemente claro. La sanidad pública se queda los malos riesgos y la sanidad privada se queda los buenos riesgos. ¿Por qué? Pues porque las personas, cuando tenemos algo grave, vamos al sistema público en la mayoría de las ocasiones, ¿de acuerdo? Entonces, en el sistema educativo pasa algo muy similar. Los malos riesgos se quedan en el sector público. Y cuando digo malos riesgos, no es tanto un juicio de valor como una descripción de su efecto sobre el rendimiento. El sector público se queda con los alumnos de más bajo rendimiento por su origen sociocultural y por su origen migratorio. Entonces, claro, la rentabilidad privada, si lo vemos de una manera miope, pues sí, yo creo que es evidente, pero con un poquito más de detalle no es evidente en absoluto, porque efectivamente el